Nuevo reglamento para la prevención del lavado de activos. Paquete regulatorio sobre la protección de datos. Nuevos porcentajes de retención y nuevos agentes de retención. La aplicación de la autorretención para grandes contribuyentes. El recargo adicional arancelario sobre las importaciones de Colombia. El paquete Side by Side adicional para el Pilar 2 de la OCDE. Y las resoluciones del Pleno de la GAFI a febrero de 2026. Soy Fernando Peralta, socio de Balta. Hemos creado este espacio con el fin de poder hacer un resumen técnico y ejecutivo de las principales reformas y resoluciones, en este caso del mes de enero y febrero de 2026, que pueden tener un impacto futuro a nivel empresarial. Comenzamos. Desde una perspectiva técnica, esta no es una norma más que se debe archivar en el mero cumplimiento. ¿Cuál es el cambio de fondo de este reglamento? Que la conversación ya no solo se enfoca en lo meramente formal, sino también en lo sustantivo. De hecho, el reglamento refuerza los conceptos de debida diligencia, el tema de beneficiario final, la revisión más detallada de las personas expuestas políticamente y la relación del cliente, no solo al inicio de la relación empresarial, sino durante toda su vida económica, lo que incluye los accionistas, los terceros, proveedores y clientes. Aquí hay otro punto importante, que el nuevo reglamento busca una revisión transversal, que no solo implica al departamento de incumplimiento, sino también a otros departamentos dentro de la organización, tales como legal, comercial, compras, tesorería, entre otros. Y ese es precisamente lo que queremos enfocar en esta noticia, que el reglamento no busca que sea solamente un checklist aislado de cumplimiento de tareas específicas, sino un programa completo de revisión y prevención del lavado de activos, tanto en la revisión como el beneficiario final, las personas expuestas políticamente y la debida diligencia, clientes, proveedores, sino también chequear la debida evidencia documental necesaria para este tipo de cumplimiento. El segundo tema que queremos conversar es sobre el paquete regulatorio que últimamente ha salido respecto a la protección de datos, la 04R, la 05R y la 09R. Un ejemplo claro es en el tema de la transferencia de datos. Las empresas y grupos empresariales deben entender no solo la parte técnica, sino la parte jurídica que respalda las transferencias de información dentro y hacia terceros. Eso implica una revisión respecto a tecnologías como la nube, como ERPs regionales, proveedores de nómina, plataformas tecnológicas. Otro gran punto es el tema sobre los datos a nivel de gran escala, donde la normativa ecuatoriana establece la necesidad de un delegado de protección de datos. La Superintendencia de Protección de Datos Personales, en sus diferentes comunicados públicos, ha señalado que el manejo de datos a gran escala deben ser evaluados caso por caso, dependiendo de la magnitud de la empresa, el tema geográfico, entre otros puntos. Finalmente, la resolución sobre inteligencia artificial establece que las medidas de control y manejo de la protección de datos personales tienen que ir alineadas al volumen y al grado de uso de dicha herramienta. No lo prohíbe, pero sí enfatiza el manejo correcto y la aplicación adecuada de modelos de riesgo para la adecuada protección de los respectivos datos personales. Desde la perspectiva de Balta, aconsejamos que las empresas e instituciones sobre este punto específico revisen su política de datos, no solo a manera documental o el articulado legal, sino una matriz adecuada de riesgo que incluya estos conceptos de inteligencia artificial. Uno de los cambios más importantes en febrero de 2026 que tiene efectos en marzo a nivel tributario es el cambio de los porcentajes de retención y los nuevos agentes de retención. Como empresa debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Estos cambios de porcentaje de retención tienen un efecto importante en el mes de marzo de nuestras transacciones? ¿He sido incluido en el listado de nuevos agentes de retención? ¿Los sistemas contables, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar ya se encuentran parametrizadas para este nuevo cambio? La resolución, en pocas palabras, hace una reorganización de los tipos de retención
por tipo de pago, siendo 0, 1, 1,75, 2, 3, 5 y 10%. Sin querer llegar a un detalle a qué tipo de pago aplica cada retención, tiene efectos desde servicios donde predomina la mano de obras, temas intelectuales, comisiones, seguros, reaseguros, e inclusive en temas como influencer o compra de cierto tipo de bienes. Hay una regla que por sí solo justifica revisar facturas, contratos y parametrizaciones. Si en una misma factura hay conceptos de bienes y servicios, la norma establece que debe hacerse el respectivo porcentaje de retención por cada tipo de detalle. Y en cambio, si no hay esa debida detalle, debida explicación, se tiene que aplicar el porcentaje de retención más alto. En paralelo, respecto a los nuevos agentes de retención, la Administración Tributaria ha señalado que por oficio va a actualizar el respectivo RUC, y para lo cual dichos contribuyentes tienen que recordar que la leyenda de nuevos agentes de retención y su respectiva resolución tiene que estar detallada en el respectivo comprobante de retención. Hay una facilidad transitoria que establece esta resolución entendiendo la complejidad del cambio. Para aquellas retenciones que se hayan efectuado del 1 al 15 de marzo, la normativa permite que fueran emitidas hasta el 31 de marzo, sin que exista ninguna sanción ni multa. Aquí en este punto la lectura de Balta es muy concreta. La revisión no solamente es meramente tributaria, también es a nivel empresarial, en los diferentes departamentos de contabilidad, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, facturación, entre otros. Porque aquí el error más importante no es no haber leído la resolución, sino aplicar mal la retención cuando corresponda, por lo cual se requiere una revisión tributaria seria. El cuarto tema que queremos conversar, y que de hecho fue emitido en el mes de enero, la resolución 003 del SRI. ¿Por qué esto es importante? Dado que aquellas compañías que se encuentran en este catastro mensualmente deberán pagar una retención al SRI, lo que afectará sustancialmente en el flujo de caja, en las provisiones y en los resultados efectivos a nivel impositivo. Nuestra lectura como Balta es que usualmente se suele subestimar este tipo de noticias, ya que es una retención que se aplica de forma mensual cotidiana, pero en algunas de las compañías puede tener un efecto importante a nivel de caja, a nivel de proyecciones o a nivel de inversiones futuras. Por lo que una autorretención mal efectuada, mal anticipada, puede generar inclusive estrés financiero en el largo plazo. El quinto tema es probablemente uno de los aspectos más importantes a corto plazo a nivel económico en el Ecuador. La resolución de la SENAE 17RE emitida en febrero 28, que sustituye a la resolución 6RE, donde se establece una sobretasa arancelaria que pasa del 30% al 50% sobre aquellos bienes importados desde Colombia. Técnicamente, este tema tiene que ser revisado con precisión, ya que algunas de sus partidas pueden ser excluidas a esta sobretasa. El tema importante a nivel comercial financiero es que esto puede tener impacto en los resultados, en los precios que se determinen para este tipo de importaciones a nivel de Ecuador, a nivel de pricing y márgenes, que deberán ser ajustados por aquellos importadores que reciban estos bienes desde Colombia. La lectura de Balta es que no es solamente un aumento en el valor arancelario a calor, sino también tenemos que revisar en detalle los costos de importación y el efecto a nivel de pricing en el mercado local. En tributación internacional, la noticia más relevante fue aquella de enero 5 de 2026, donde la OCDE señaló que va a emitir un paquete side by side para la aplicación adecuada del Pilar 2, que es el famoso impuesto mínimo global. La OCDE explicó que este paquete, que de hecho fue aprobado por 147 países, lo que busca es homogeneizar la arquitectura tributaria internacional bajo el Pilar 2, siéndolo más eficiente en su aplicación. ¿Por qué es importante esta noticia a nivel del Ecuador? Ya que a pesar de que las compañías ecuatorianas no están dentro de esta normativa internacional, es una clara señal para aquellos grupos empresariales multinacionales subsidiarias
y holdings internacionales que la nueva arquitectura tributaria a nivel de revisión y de detalle cada vez es mayor. El mensaje de fondo es claro, que la coordinación fiscal va avanzando y que la gobernanza tributaria con acciones desalineadas cada vez serán menor. En cumplimiento internacional, el desarrollo más relevante fue el pleno de la GAFI del 11 al 13 de febrero de 2026. El organismo publicó los resultados de la reunión y estableció monitoreos mayores a aquellas jurisdicciones que se consideran que requieren una revisión más reforzada. ¿Cómo esta noticia internacional conecta con nuestra realidad local? Como bien lo señalamos al inicio en el tema del nuevo reglamento de la Ley de Prevención del Lavado de Activos, ya no solamente tenemos que visualizar o cumplir la normativa local, sino tener miras sobre la tendencia internacional sobre este tema tan relevante a nivel de cumplimiento. Es así que nuestra lectura como Balta es que debemos diseñar no solamente políticas y acciones que cumplan con la normativa de prevención del lavado de activos a nivel de Ecuador, sino también visualizar los efectos que tienen con la normativa internacional, en este caso las publicadas y las que siguen resolviendo la GAFI. Si tuviéramos que resumir todo aquello que hemos conversado en esta primera edición, podríamos decir lo siguiente. Primero, que hay un nuevo reglamento de prevención del lavado de activos donde tenemos que enfocarnos no solamente en el cumplimiento normativo, sino en la aplicación efectiva y revisión del riesgo a nivel documental y a nivel práctico. Segundo, el tema de protección de datos personales con las resoluciones de la superintendencia, donde se enfoca en resaltar la debida uso de los datos, no solo a nivel escala menor, sino inclusive las de mayor escala, considerando también el tema importante de la inteligencia artificial en boga, donde el uso y el debido cuidado del riesgo en nuestros datos es algo relevante a nivel no solo de Ecuador, sino internacional. 3. El tema de los nuevos porcentajes de retención y nuevos agentes de retención claves que en el mes de marzo tenemos que considerar para aplicar adecuadamente la norma y evitar alguna sanción o multa en el futuro. El otro tema sobre respecto a las autorretenciones, a los grandes contribuyentes y ese cambio en los porcentajes, que es muy importante, no solo en su aplicación, sino en sus efectos contables financieros de las empresas. El otro tema que hemos hablado en este informe es el tema de la nueva sobretasa arancelaria aplicable en marzo, que es del 50% sobre importación en Colombia, que probablemente para aquellos importadores de bienes desde Colombia tendrán un impacto significativo en sus resultados. Finalmente, a nivel internacional vimos dos temas relevantes. Uno, el paquete Side by Side de la OCDE sobre el Pilar 2 en la aplicación de este impuesto mínimo global, que está mucho en boga a nivel internacional y que de alguna forma las grandes empresas multinacionales la están tomando en consideración y que para efectos ecuatorianos será relevante a miras de cómo esto puede cambiar la perspectiva de la administración tributaria. Y finalmente, las resoluciones del Pleno de la GAFI de febrero de 2026, donde más aclaran y fortalecen el mecanismo de cuidado, de la prevención del lavado de activos, y que va en línea justamente con el nuevo reglamento, donde las compañías ecuatorianas no solamente tenemos que enfocarnos en aplicar lo local, sino también dar una mirada a lo internacional. Y eso es precisamente lo que como Balta estamos buscando con este informe mensual en esta su primera edición, donde buscamos dar un resumen de las principales noticias y posibles efectos que pueden tener a nivel empresarial. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes como @baltaec o @baltaecuador. Y para cualquier duda, inquietud sobre este primer informe, no duden en comentarnos a través de nuestro correo institucional comunicaciones@balta.com.es. Soy Fernando Peralta, socio de Balta, y nos vemos en una próxima edición.